A mí me ha parecido muy extraño lo que ha ocurrido en los últimos días, Vicky. ¿Con qué? Con una candidatura en particular. A ver, ¿Quién? arranquemos diciendo, no, hablemos de Alejandro Gaviria. Ajá. Yo tengo admiración por Alejandro Gaviria. Lo conocí como el subdirector de Planeación Nacional de Álvaro Uribe Vélez. Bueno, en esa época el Partido Liberal hacía oposición a el gobierno del señor presidente Uribe, expresidente Uribe. Yo estaba entre quienes hacíamos oposición, de otras cosas, entre quienes nos enfrentamos a la reelección del señor expresidente, y Alejandro Gaviria era uno de sus hombres de confianza. Luego lo conocí como ministro de Salud. Coincidí en unos temas, me diferencié en otros temas. Él era el ministro de Salud más que del partido de César Gaviria, representación de César Gaviria en ese gabinete. Pero debo decir que independientemente de las diferencias, que no son pocas, las que yo he tenido con Alejandro Gaviria, lo reconozco como un académico serio. Él dice lo que piensa, él no se pone con pendejadas. Él es un hombre que defiende unas tesis neoliberales que yo no comparto, que creo que le han hecho daño al partido, pero lo hace con honestidad intelectual. O sea, es una persona que es capaz de escribir el alto costo de los pensionados para una economía y abrir ese debate. Yo creo que los pensionados, una sociedad les debe esa pensión. Ahí comenzamos a tener como diferencias. Y en ese marco de lo que hay, pues sí me ha parecido muy extraño que a través de las páginas oficiales del partido y a través de organizaciones del partido y parlamentarios del partido estén pidiendo y ayudando en una recolección de firmas para un candidato que quiere mostrarse independiente, pero que es evidente que es el candidato del establecimiento liberal. Para hablarlo claramente, es el candidato de César Gaviria y Simón Gaviria. Entonces le entiendo, usted lo ha dicho, Alejandro Gaviria es el candidato del Partido Liberal o de César Gaviria y Simón Gaviria, y entonces lo están ayudando a escondidas porque esto no se ha hecho pues de manera oficial, por decirlo de alguna manera. No, claro. El partido tiene unos estatutos. Acuérdense que los estatutos son ley para las partes según la Constitución. Y en los estatutos se dice cómo definir un candidato. Y aquí sí comienzo a marcar distancias. Alejandro Gaviria es el candidato de unos liberales muy importantes. Simón, César, muchos senadores, muchos representantes. Pero es que el Partido Liberal es mucho más que los Gaviria y es mucho más que los parlamentarios. El Partido Liberal está regado en Colombia. Y por eso hay que buscar un mecanismo democrático para definir ese candidato. Y yo estoy dispuesto a dar esa lucha. A mí, en la Arena Cañaveralejo de Cali, me dijo de esa lucha, y la están dando gente de todo Colombia. En este momento hay unos muchachos de Liberales Sin Vetos, por ejemplo, recorriendo la costa atlántica, moviendo mi nombre para que los liberales me ayuden. Y no solo los liberales, los que piensan liberal. Hay más pensamiento liberal que partido liberal para que me ayuden a dar esa pelea. Usted utiliza un término que me llama mucho la atención, y es que Alejandro Gaviria es el candidato del establecimiento liberal. Entonces, si vamos a hablar de ese establecimiento liberal, pues obviamente no es solamente el expresidente César Gaviria. De hecho, el expresidente Juan Manuel Santos también está ahí detrás. Muy seguramente tiene simpatías y es normal, pues imagínense, fue su ministro, el ministro que defendió cosas en el Congreso, cosas importantes como por ejemplo el defender que la salud fuera un derecho fundamental. Yo fui el ponente de esa ley y reconozco que el gobierno de Santos y el ministro de Salud Alejandro Gaviria defendió eso, pero también Alejandro Gaviria, que es un hombre honesto, va a tener que contarle al país que en esa reforma a la salud fue que se hizo el mecanismo de control de precios de los medicamentos. Y esa no es obra de Alejandro Gaviria, como mucha gente lo está diciendo. Cuando un ministro, cuando un gobierno quiere hacer algo, lo mete en el proyecto que presenta. Ese tema, ese artículo de control de precios de medicamentos no venía en la reforma que presentó Alejandro Gaviria. ¿Es una idea de Alejandro Gaviria? No, señor, eso se hizo contra Alejandro Gaviria, contra Mauricio Cárdenas. Pero esa es una de las banderas que se conocen de Alejandro Gaviria.
porque le confieso Señores. que yo también siempre le he aplaudido a Alejandro Gaviria que hiciera esto de bajar los precios de los medicamentos y se enfrentara a algunas nacionales de la farmacéutica. A ver, Vicky. Cuando un gobierno quiere hacer algo, prepara un proyecto de ley y lo presenta. Y ahí, en el proyecto de ley, está lo que el gobierno quiere hacer. En la ley estatutaria de la salud, que es donde se ordena hacer control a los precios de los alimentos, la actual ley estatutaria de la salud, eso no venía en el proyecto original del gobierno que presentó Alejandro Gaviria como ministro de Salud y lo presentó incluso con algunos parlamentarios. Yo tengo el original de ese proyecto y aquí nadie puede mentir.